Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bienvenidas. Estoy enviando la invitación para unirse a Amalia. Hoy vamos a estar hablando con Amalia López, que es puericultora. Vamos a estar hablando del acompañamiento a las familias prematuras desde las distintas disciplinas que nosotras representamos. Le estoy mandando invitación. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede contar? Sí, la idea, Lara, es que quede grabado. Siempre la idea es grabarlos. A menos que surja alguna dificultad, después lo vas a poder ver. Ahí está Amalia. Lo vas a poder ver grabado. Bueno, vamos a estar charlando, como estamos dentro del marco del mes de la prematurez. Gracias, que se escucha bien. Buenísimo. Vamos a estar hablando de acompañamientos integrales a las familias prematuras. Estamos dentro del mes del prematuro, como se lo llama, pero bueno, una de las ideas que me gustaría que podamos conversar o pensar es que a veces no está tan bueno hablar del prematuro, porque suele dejar a estos chiquitos como con un estigma que lo portan a largo plazo. Entonces a veces es interesante pensar en cómo los denominamos y podemos, por ejemplo, decir que nacieron antes, más que son prematuros. En todo caso, que han llegado con prematurez, pero no que son prematuros. Porque el hecho de ser habla, digamos, acerca de la persona, de la identidad, y no es prematuro, nació antes. Bueno, Amalia, yo ahí te vi que hace un rato ingresaste, pero te estoy enviando invitación. Si no, mándame vos, a ver cómo hacemos para conectar. Amalia, yo te estoy enviando invitación, no sé si te llega. Intenta enviarme vos. Ahí vi tu solicitud. Estamos conectando. Hola, Hola, ahí estamos. Hola, Amalia. hola, ahí está. ¿Cómo va? Hola, un gusto. Igualmente. Bueno, Acá estamos. Sí, no llegué a ver tu solicitud y se me fue el internet. Acá es un poco complicado. ¿Vos me escuchás bien ahí? sí, te escucho bien. Se ve un poquito como quieta la imagen, pero escuchar se escucha. A ver Amalia, si ¿te pongo mis parece? datos. ¿Eh? Espera, no voy a usar mis datos así se escucha mejor. Sí, Dale. me No, te decía, decía, si te parece que nos presentemos. me parece genial. ¿Querés Arranque empezar? usted que, bueno, me presento. Bueno, yo soy Bueno, Amalia, pericultora, me recibí en el año 2005. Eh, bueno, hace muchos años que trabajo con mamás, con familia, con bebés. Estuve en muchos hospitales, después trabajé 15 años en una institución privada, ya en Capital, en Buenos Aires, con una neonatología muy grande, ya que hoy nos convoca el tema de los niños que nacen antes de tiempo. Y bueno, acá me he vuelto a mis pagos, yo nací en Bariloche y me fui a estudiar a Buenos Aires, así que bueno, tuve en esos 18 años que estuve allá a mis 3 hijos y me vine acá.
con un proyecto bajo el brazo de formar un servicio de poricultura y lactancia en Sanatorio San Carlos, acá en Bariloche, que estamos ya hace casi un año va a ser. Bueno, en este momento estoy yo, no somos más poricultoras, pero bueno, ojalá seamos más, porque cada vez hace falta, ¿no? Amalia, ¿querés contar para la gente que de repente no conoce qué es una poricultora, qué hace? Sí, claro. Bueno, la poricultura el rol de la poricultora pasó por muchas etapas, desde luego que es muy nuevo en todo lo que es salud, es un rol muy nuevo y poco conocido en cuanto entre colegas nos reíamos, ¿no? Porque cuando nos presentábamos en alguna habitación o algo, decir, hola, soy la poricultora, te quedaban mirando como, ¿qué Es es un poco eso, no? raro, sí, sí. Exacto. Y bueno, puericultora, pueri viene de pueril de chico y cultora de cultivar, de cultura, de cultivar. El rol de la puericultora en realidad es más amplio de lo que uno imagina en cuanto a los campos en donde podemos trabajar, ¿no? En lo más inmediato quizás se lo conoce bueno, por el trabajo con la lactancia, ¿no? Pero nuestra formación abarca desde el nacimiento, también charlas preparto con respecto a la lactancia, las técnicas, a todo lo que tenga que ver con la fisiología, ¿no? De cómo funciona la lactancia, pero después también se extiende mientras haya cuerpo, digamos, en crianza, donde le empezamos a poner el cuerpo y la teta es parte inmediante de eso. A veces lo es, a veces no, pero acompañamos en lo que es la crianza, también cuando empiezan con su alimentación complementaria, en procesos como el destete, también en afecciones durante la lactancia, que pueden ser, bueno, mastitis, taponamientos, cuestiones más clínicas, ¿no? Que se van dando, que se pueden dar en cualquier momento de la lactancia, ¿no? Son, digamos, difíciles los comienzos y los finales en todo lo que tiene que ver la crianza y poner el cuerpo, pero en el durante suceden muchas cosas. Y tantas cosas como familia y familia y chicos y madres y formas hay, pero bueno, en lo que es en la atención de salud, cuando, digamos, en los espacios de salud de instituciones, estamos más que nada en la parte que tiene que ver la lactancia clínica, ¿no? Le llamamos, en la prendida al pecho, tiempo, frecuencia, todas las dudas que la mamá tiene, si tengo leche, si no tengo leche, qué etapas pasa, ¿no? Por qué etapas pasa el cuerpo y las dificultades que se presentan. Y después la agricultora puede trabajar también, inclusive en equipo con obstétricas, parteras y obstetras. También dan charlas postparto, trabajando con pediatras o en equipo con pediatras, que está buenísimo, porque hacen un seguimiento que es muy importante para la mamá, para la familia. Y, y después también hay poricultoras que trabajan inclusive en jardín maternales, donde cuando la mamá empieza a trabajar hay un acompañamiento desde todo lugar. Sí, no es tan frecuente, pero es interesante, es muy lindo. Eh, bueno, esos son varios, pero son los principales en donde Bien. estamos. Bueno, cuando pensábamos en esta charla decíamos, vamos a hablar de la prematurez, de quienes nacen antes, de las familias prematuras, de cómo acompañarlas, y está bueno pensarlo desde la interdisciplina. Son Sí. nuestras áreas de trabajo, a veces no son muy conocidas, entonces es interesante que podamos comentar, por ahí para quienes no tienen mucha idea de qué se trata, qué es lo que hacemos. En mi caso, yo soy psicóloga perinatal, las psicólogas perinatales o los psicólogos perinatales, que son menos, acompañamos a las familias emocionalmente en todo el tránsito que va desde la pregestación, atravesando embarazo, búsqueda de embarazo, parto, posparto, crianza temprana. Y bueno, una de las áreas importantísimas a acompañar es justamente toda esta de neonatología, donde es muy importante que hayan profesionales psi trabajando y lamentablemente no es tan frecuente. Escasea bastante en muchas maternidades el rol de salud mental.
que bueno, a partir de lo que vayamos conversando hoy, me gustaría que quede un poco más claro que es necesario que exista interdisciplina en los equipos, porque a veces la mirada está más puesta en las cuestiones biológicas, acerca de cómo acompañar a estas familias, dejando un poco de lado este costado emocional que es tan importante si pensamos en familias que reciben un bebé antes de tiempo, con todo el impacto que esto genera. ¿Vos me estás escuchando, Amalia? Sí, sí, te escucho Ah, perfecto. bueno, bueno. Perfecto, sí, Así sí, que si sí. querés podemos ir entrando en tema. Sí, sí, la verdad que, bueno, me interesó, yo, eh, con respecto a lo que decís, yo creo que cuando, cuando uno tiene una mirada unilateral en la llegada de ni más ni menos de un hijo, ¿no? Pero en estos casos en particular, cuando nace antes de tiempo, claramente hay un montón de situaciones que, cuánto somos conscientes que o sea, hay cosas que uno se puede imaginar, que uno puede ver desde la parte biológica, como decís vos, pero ¿qué hay detrás de escena que puede ya me fuiste. Ahí está. ¿Vos me escuchás, Daniela? Sí, sí, por momentos ¿Ahí me como que se escuchás? entrecorta un poquito. Sí, ahora sí. Ahí se corta un poquito. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, sí, ahí se escucha. Sí. Ah, bueno, todo esto, ¿no? Porque, bueno, lo que más se suele decir es, bueno, la familia es tan prematura como ese bebé, ¿no? Y lo que sí me gustaría que podamos charlar es por todas las etapas, ¿no? Que puede pasar esa familia, el primer impacto, si hubo aviso, hay muchas situaciones, ¿no? Pero supongamos que no hubo un aviso que se dio el nacimiento, entonces, ¿por cuáles etapas pueden ir pasando esas familias y a partir de ahí todo ese camino, en cuanto a los sentimientos, qué cosas se pueden ir presentando? Sí, a mí me parece importante destacar que los 9 meses de gestación para que el bebé se desarrolle y que madure dentro del útero y que para que esa mamá, ese papá o esa familia, como esté conformada, vaya realizando lo que llamamos la anidación psicológica. Es todo un proceso de anidarlo en el cuerpo, en el psiquismo, de alojarlo y de hacerle un lugar a la familia. Esto es un proceso que al de los 9 meses se puede ir ajustando. Cuando el nacimiento irrumpe prematuramente, y que también podemos pensar, no es lo mismo a las 36 semanas, por ejemplo, que nazca un chiquito o que nazca mucho antes, con lo cual el grado de prematurez va a ser mucho mayor para esa familia. Y cuando hablamos de prematurez, podríamos pensar en una persona o más, ¿no? Hablando del núcleo familiar, con pocos recursos, con escasos recursos, en principio en pleno shock, confundidos, con mucho miedo. Uy, se fue, Amalia. Bueno, yo les sigo contando mientras que trato de volver a conectar. Ahí mandé invitación. Decía que si no estuvieron estos 9 meses de anidación psicológica, es muy difícil para la familia eh, que está como en estado de shock y con mucho temor por la salud de ese bebé. También va a depender, decía, del grado de prematurez con el que llegue. No es lo mismo un bebé de 28 semanas que uno de casi a término. Pero nadie, creo yo, espera no poder llevarse a su bebé a la casa. Las familias, cuando fantasean con el embarazo, suelen pensar en el bebé regordete y saludable y que nace y te lo llevas a tu casa, o que nace en tu casa, pero es como infrecuente que alguien piense en la posibilidad de no poder llevarlo y tener que internarse en neo, que es un mundo desconocido para ellos, donde hay muchos profesionales trabajando y las familias suelen contar que ellos se sienten como una visita o como a veces un estorbo o como que son los que no saben
porque los que sí saben cómo tratar o cómo intervenir en estas situaciones son los profesionales que ahí trabajan. Entonces a mí me parece importante que quienes trabajan en esos espacios esto lo puedan contemplar y que es fundamental, en principio, hacer sentir partícipes a esas familias y también enseñarles. Bueno, por supuesto que contenerlos, ¿sí? Pero además enseñarles porque en algún momento, si las cosas van bien, se van a ir con su bebé a su casa y ellos necesitan apropiarse de la situación, necesitan poder tener un manejo de esto, necesitan aprender a cómo resolver cuestiones que estaban como contenidas desde la NEO. Entonces, esto por un lado, y por otro lado yo insisto en esto de la importancia de que haya dentro del equipo de salud contención psicológica, porque es muy difícil para estas familias tener que desdoblarse, por ejemplo, si habían otros hijos en casa, otras hijas, tener que repartirse las energías, que de por sí no son muchas, porque pensemos que acá tenemos una mujer puérpera, una mujer en pleno puerperio, con todo el desorden o desequilibrio hormonal, con cansancio, agotada, estresada, teniendo que dividirse entre sus distintas obligaciones, con mucho temor por la salud de este bebé, con un cúmulo de sensaciones que a veces podríamos pensar, por ejemplo, yo mientras les charlo le voy mandando invitación a Amalia, a ver si nos podemos unir nuevamente. Podemos a veces pensar en el rechazo, y el rechazo, que genera mucha culpa, puede tener que ver con la sorpresa, con que el bebé haya nacido demasiado pequeñito o con dificultades, con el impacto que se genera por la diferencia que hay entre el bebé fantaseado, el bebé soñado, mientras que el embarazo iba transitando, y el bebé real con el que nos encontramos, que puede ser muy pequeñito o con bastantes dificultades, con mucho riesgo de fallecer. Y entonces a la familia todo esto, si no puede encontrar espacios de contención y donde alojar esta angustia, esta incertidumbre, puede que tenga mucho temor de acercarse. Ahí veo la solicitud de Amalia. Puede tener mucho temor de acercarse, mucho temor de encariñarse inclusive, porque si es un bebé que puede partir tempranamente, a la familia se le puede jugar esto también. Hola Amalia, ahí estamos. Entonces hay muchos Ahí sentimientos. está, ¿me escuchas? Ahí estás volviendo, sí. Sí. A ver. Costó un montón. No tengo buena señal acá, pero ahí te escucho bien. Ahí te estaba Bueno, escuchando. yo le estaba contando a la gente un poco del cúmulo de sentimientos que pueden aparecer en estas familias. Acá, a ver, una bruja en las agujas dice, qué maravilloso lo que decís, mi niño mayor estuvo en Neo 10 días y me sentí muy contenida, apoyada, cuidada por el personal de salud, pero es tal cual lo que explicás, me hacía mal la cuna vacía, ¿sí? Es que es muy fuerte la incertidumbre que se vive en esos momentos, el hecho de estar allí en la NEO con otras familias que están con sus bebés en mejores o en peores condiciones. Es, a ver, la muerte se vivencia como algo muy cercano, porque de hecho quienes transitan mucho tiempo en la NEO ven a familias cuyos bebés fallecen, otros que se van de alta y tienen que volver, reingresar a internarse, otros que se van y por suerte ya no vuelven, pero bueno, se viven emociones muy intensas. Esto me parece que está bueno que podamos charlarlo, visibilizarlo. ¿Querés comentar Sí, vos, Amalia? sí, sí, la verdad que más que nada a ver, en las neonatologías en donde están divididas las áreas por mayor o menor grado de, de intensidad, de gravedad, esto está a flor de piel. Por eso es muy importante y se da mucho en las grandes maternidades la residencia de padres. Ahí, residencia de padres se les llama, que ahora está complicado por todo el tema de la pandemia, pero ellos pueden tratar de
poner digamos, poder poner en palabras, compartir sus miedos, poder poner que es una vía liberadora, no deja de ser una tensión constante porque no le pasa a mi bebé, quizás le pasa al que está al lado, o miedo que después le pase a mi bebé. Se dan muchas situaciones cuando son, digamos, situaciones extremas en donde llega a haber se mimetizan de tal forma, se forma una convivencia que yo lo he visto, es increíble, pero es una red de sostén importante. Sí, la verdad es que claramente hace poquito yo armé un video de los prematuros que hubo de febrero ahora y hubo una mamá que ella tenía un diagnóstico ya tenía 3 hijos, ella tenía un diagnóstico de una posibilidad de que su hijo naciera con un síndrome de Down, ¿sí? Se adelantó, tuvo un parto de 34 semanas, 35, y Juan Cruz nació con síndrome de Down, pero ella terminó de saberlo en ese momento que nació. O sea que eran dos situaciones, se le sumaba a veces la prematurez en sí, el adelanto ya trae consigo un montón de riesgos, un camino largo, un lugar en donde pasa a ser el día completo ahí, pero llegó un momento que la vuelta a casa, ella lo dice en su relato, que uno de los momentos más duros, que era lo que vos decías, volver a casa sin su bebé. ¿No? Sin su bebé, y dependiendo de la edad gestacional en la que haya nacido, también las sensaciones de vacío corporal, que eso lo tiene una mamá naturalmente al nacer, ¿no? Pero a veces con más menos panza, con esas sensaciones de dolores, de dolor, esos dolores que se cruzan, ¿no? De emocionales y corporales, y ni que hablar si la madre también ha pasado por una situación clínica, bueno, he visto muchas situaciones, ¿no? Donde el riesgo también de vida lo ha tenido la mamá, en situaciones que la madre está en terapia y el bebé también en terapia. Entonces, aunar esas dos situaciones estresantes, quizás pasan días hasta que puedan ver a su bebé, es donde el equipo, eh, como amalgama de todo esto, va viendo de a poquito cómo poder saber que, por ejemplo, ¿no? Decir, esta mamá no está viniendo a ver a este bebé. Y lo primero que se nos cruza, y voy a hablar incluyéndome, se nos cruza, es el dedo acusador todavía, ¿no? Porque, bueno, una preeclampsia, presión alta, tuvo que nacer de urgencia, suponte, pero no lo viene a ver, pasan las horas, no le viene a dar de comer, y el equipo se pone como decir, bueno, la madre tiene que, y entonces no poder saber a ciencia exacta, por usar alguna palabra, el más allá de eso. Y eso me parece que lo podés explicar vos. Yo creería algunas cosas, pero ¿qué pasa, no? Que a veces puede costar y no querer verlo, puede pasar, aunque esté Claro, bien ella. por eso me parece tan fundamental resaltar la importancia, como vos decías, de no juzgar, porque es fácil juzgar, decir, mala madre, ¿sí? Tildarla de mala madre, cómo no se hace cargo, cómo no viene, cómo no se ocupa. Ahí tenemos una mujer que puede estar en pleno shock. En el caso que vos comentabas recién, es una persona cuyo hijo nació antes y vino con una dificultad que estaba como entre sospechada, si se quiere, pero el diagnóstico lo obtuvo ahí. Y esto implica un shock fuerte. Que cuando uno habla con familias que están en proceso de embarazo y les pregunta, bueno, ¿qué querés para tu hijo, para tu hija? Creo que la primera palabra que aparece es que sea sanito. Con lo cual, cuando llegan con alguna dificultad, ahí hay todo un proceso de parte de la familia de hacer el duelo por ese hijo o hija que querían, el que esperaban, el que fantaseaban y que no llegó, y poder alojar a este que sí llegó, a este que es el hijo real, el bebé real, la bebé real, como haya llegado. Entonces, a veces el impacto es tan grande que no hay modo de procesarlo, al menos inmediatamente. Y es bastante común que pase esto, que no
pueda, que no le salga, que no pueda acercarse, por un cúmulo de situaciones, que pueden ser el rechazo, por ejemplo, el encontrarse con una situación para la que no estaba preparada, que nunca hubiera pensado que le iba a tocar vivir, el temor por la salud futura, tiene mucho que ver también con las expectativas que habían puestas ahí, ¿no? Digo, por ejemplo, quizás si esta mujer cuyo bebé nació con vos decías, el que trajo síndrome de Down, supongamos que era una persona que para ella la cuestión intelectual es muy importante, no sé, una persona que tenga una profesión ligada al intelectual, bueno, es como más difícil aún de asumir que su hijo va a tener otras capacidades, pero quizás en esta cuestión que para ella es tan importante, no va a brillar como hubiera deseado. Supongamos, es solo un ejemplo. Pero bueno, esto implica duelos a realizar, procesos a elaborar, y es necesario alojar el sufrimiento. Si nosotros, profesionales de la salud, juzgamos, la rechazamos a ella, porque esto se juega transferencialmente también. Si vemos que no se acerca, ya con la mirada la podemos estar juzgando, criticando, con lo cual no vamos a favorecer que ella pueda acercarse. Al contrario, quizás se recluya más. Entonces, por eso insisto que es tan importante que haya profesionales de salud mental asistiendo en estos casos. Porque te digo, lo que yo veo muchísimo en consultorio es que llegan, por ejemplo, mujeres como esta, mucho tiempo después, a veces años después, Sí. con toda una situación enquistada de dolor o que pudo haber resultado traumática y que quedó ahí. Entonces digo, eso, bueno, antes no habían, por ejemplo, psicólogas perinatales, que por suerte sí, y que es necesario que se incorporen más a trabajar. Porque cuando a la familia se la puede acompañar, yo siempre digo, desde el origen es ahí, in situ, cuando esto va sucediendo, se contribuye a ver, a mayor salud mental, a que esto que puede ser una dificultad inicial no se instale como una problemática que puede resultar traumatizante y que entonces el vínculo de esta mamá con este bebé quede como ahí entorpecido o perturbado por todo este cúmulo de sentimientos que ella tiene y que no puede como elaborar. Por eso es tan Claro. importante habilitar sus sentimientos, la puesta en palabras, que ella pueda contar, que se siente frustrada, enojada, culpable, un montón de cosas que le pueden pasar, que son sentimientos humanos, que nos podría pasar a cualquiera. Sí, sí, esto que traes de, de la sensación, ¿no? Como decir, ¿qué pasó? Que mi cuerpo no pudo llegar hasta el final, que no pude sostener. Esto se traspola a la lactancia también después, ¿no? No pude terminar de culminar el embarazo por X motivo, pero de alguna manera uno dice, bueno, ahora el beneficio que sigue es el tema de la lactancia, pero necesitan un bache, un tiempo para en realidad primero pasar por toda esta situación, por ejemplo, esto que decías de eh, cuando pasa esto no, de cómo uno, no, ahí está. Desde el servicio de salud es importante porque hay una cuestión yo creo, puntualmente con la parte de la psicología, que en general, socialmente, es como decir, bueno, pero ¿por qué me viene a ver una psicóloga si yo no estoy mal de la cabeza? ¿No? Es como que en el servicio tiene que ver, es como mala palabra, si viene alguien porque se me aumenta mi presión es normal, pero si viene alguien porque yo tengo ganas de llorar, porque mi bebé hoy me dijeron que no sé, le tienen que hacer un estudio del corazón, y me viene a preguntar una psicóloga cómo estoy, cómo me siento, yo estoy bien, yo lo puedo todavía, es como que si desde el equipo de salud esto no se incorpora el psiquismo y la emoción como parte de ese cuerpo y de ese avance, que me parece esencial y mucho más en estas situaciones, hasta las mismas mamás no entienden mucho. Yo le digo desde una neo que había una psicóloga y ella participaba de las reuniones de padres y también en situaciones un poco límites, ¿no? Pero después empezó a estar más, rondaba por la neo, estaba, pero no es lo más común.
y entonces ella nos traía y nos compartía esto, es como la miraban de costado como diciendo, esperá, en todo caso yo tengo mi psicóloga, entonces estaría bueno saber puntualmente desde la desde lo perinatal, cómo, cómo sería bueno abarcarlo, ¿no? En un servicio, cómo sería cómo te imaginarías la dinámica de un equipo donde está la psicóloga perinatal y actúa en el día a día, en un aneo en el día a día. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo sería? Esto que vos decís es muy real, que las personas estamos mucho más acostumbradas a que nos pregunten por cuestiones físicas que psíquicas. Y que quizás se puede vivir como una intromisión, ¿no? ¿Y esta que me viene a preguntar cómo me siento? Yo que no tengo ganas de contarle cómo me siento si ni la conozco, por ejemplo, ¿no? Pero eso también pasa, creo yo, porque como, a ver, desde los controles del embarazo, por lo general, los que realizan los controles son médicos, ginecólogos, ¿sí? En la unidad sanitaria, el control de embarazo, quizás lo realice una obstétrica. Y esto yo insisto en que debiera ser, ojalá llegue el día, que estos controles se hagan en conjunto, para poder observar ya desde el vamos la cuestión psicológica y que para que a la gente no le resulte tan extraño que haya un psicólogo o una psicóloga formando parte de los equipos de salud, porque la salud es una, no es física, psíquica, social, es una que integra todos estos aspectos. Esto por un lado. Yo creo que cuando hay psicólogos en la NEO, además, no solo están para acompañar a las familias, sino que también parte de su función es sostener y acompañar al equipo. Por ejemplo, en casos muy difíciles donde quienes tienen que dar la noticia no saben cómo hacerlo, es interesante poder hacerlo en conjunto. Hay maternidades que ya traen muchos años de trabajo así bien interdisciplinario, donde las noticias difíciles se dan en conjunto. Sí. Y generalmente quienes trabajamos en el área PSI tenemos como una empatía y una posibilidad de comunicar que suele tener mejor llegada, mejor recepción por parte de los pacientes o de los usuarios, que a veces la palabra médica, que a veces los médicos hay médicos y médicos, por supuesto, pero algunos no suelen ser muy empáticos o no saben cómo hacer esto de dar información. A veces no tienen en cuenta el impacto de sus palabras, por ejemplo. A veces pueden ser muy crudos con lo que dicen. A veces no tienen el timing de poder saber cuándo hablar y cuándo mejor no. Por ejemplo, si vas a dar una noticia muy difícil, esa persona no debería estar sola. Hace la diferencia que esté acompañada por un ser querido que pueda sostenerse en ese momento. Es importante, y esto también es nuestra función, poder dar la información de un modo dosificado, claro, que sea comprensible, que no, que, a ver, cuando las noticias son duras, desde ya que van a ser duras, pero es distinto si lo decimos, por ejemplo, tiramos la noticia y nos vamos, a que si lo decimos de un modo en que permitamos a la persona que se exprese, que llore, que pregunte y que pregunte, porque puede ser que no entienda nada de lo que estamos diciendo. Puede ser, porque una persona en shock no tiene cabeza como para captar lo que estás diciendo. Si hablas con palabras complejas, mucho menos. Entonces, cuando hay profesionales de salud mental en las NEOs y se trabaja así en conjunto, tanto para dar noticias como para, a ver qué le pasa al equipo con determinado paciente, pacientito, familia del paciente. Esto que vos decís, ¿no? A veces notamos que hay mamás que no se acercan. Bueno, ahí hay una cuestión para sentarse a pensar cómo llegar a esa mamá sin que se sienta juzgada ni criticada. Y estas son cuestiones que está bueno que se puedan charlar en equipo, hasta que puedan elegir cuál de los profesionales se va a acercar o cómo ir buscando la estrategia, porque a veces las familias empatizan más con uno que con otro. Vos lo sabrás bien, a veces les cae bien la enfermera, a veces les cae bien la pueri, a veces hacen como un... Eh, a veces tienen un encuentro especial con alguno de los profesionales. Y bueno, quizás sea una manera también de llegar a esa persona. Es como la función del psicólogo en la NEO es, en parte, prestar cabeza, en parte ayudar a pensar, en parte que el equipo mismo pueda
hablar de lo que le pasa. Por ejemplo, si pensamos en los duelos, ¿sí? Los duelos atraviesan a todo el equipo de salud. Entonces, que haya un espacio de reflexión, un espacio de acompañamiento para los y las profesionales, eso es función de quienes estamos en salud mental, porque a nadie le es indistinto un fallecimiento. Y a veces pasa que los profesionales del equipo de salud se enfrascan porque no hay espacios donde hablar de esto o porque no saben cómo sería la mejor manera de abordarlo. A veces sucede que cada uno hace lo que puede y se va con esa angustia encima en su cuerpo, se la lleva a su casa, pero no se habla mucho. A veces yo escucho que en las profesiones más ligadas a lo médico, como que está mal visto angustiarse o decir que uno a veces no sabe, porque se supone Sí, que, por ejemplo, si sos médico tenés que saber, ¿cómo no vas a saber qué decir o cómo hacer? sí, Y no, a veces uno no sabe, sea del área que sea, a veces no sabemos. Entonces, yo te lo resumiría como que un psicólogo o una psicóloga en estas áreas tienen la función de habilitar la palabra, el sentimiento, posibilitar que emerjan las emociones de todos y todas quienes andan por ahí, ¿no? Familias, profesionales, personal de limpieza, administrativos. Creo que esto es como todo un cambio perfecto. cultural que tenemos que hacer también, porque, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, no, me parece genial lo que planteas, porque aparte, justamente, eh, es como también, eh, como justamente de todo lo que tiene que ver el equipo que hay detrás, que quizás tiene que mantener esa postura que todavía algunos podrán modificar, otros no, pero el cómo a veces es mucho más importante que el qué le estamos diciendo, quizás de tantas cuestiones técnicas, ya, tratar de poder ponerlos en palabras simples, poder llegar, ¿no? De tener todo lo que tiene que ver con las técnicas de comunicación cuando uno se forma de lo que se forma es tan importante porque aprendemos mucho contenido y poco de cómo comunicarlo. Sí. Entonces no sirve de mucho. Todo esto que vos decís es muy importante para decir, bueno, pero ¿qué haría entonces? Y me parece fantástico porque el equipo tiene que eh, poder contar con alguien que le diga, bueno, que puedan ayudarlos, los pueda ayudar a visibilizar, ver el lado B, que es parte de esa salud, como decís vos, no es una, no es, es una sola, y es la que predomina. Y es muy importante, porque quizás el rol es sacarlo justamente del tecnicismo, de esas palabras y ver la otra parte y llegar a los papás desde otro lugar, desde un lugar más respetuoso, desde un lugar en donde necesitamos que ellos siempre, el equipo, esta cuestión del poder médico hegemónico que pisa muy fuerte todavía, ¿no? Nosotros le salvamos la vida, nosotros, bueno, todavía esto es muy difícil de desterrarlo, entonces desde ahí también se da poco espacio a otras ramas de este mismo árbol, que es, puede ser una poricultora, una psicóloga perinatal. No, el no dar espacio tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, pero yo ya le expliqué lo mismo con el tema de la teta, quizás me dice alguna enfermera. Le dije exactamente lo mismo que vos, ¿qué es lo que no entiende? Quizás lo que no entiende es por qué no te agachás un poco y la miras a los ojos, el tono de voz, qué haces con tus manos, el tenés que cambiarlos por te sugiero, fíjate, podrás, mirá, probemos, ¿cómo te sentís? ¿Podés? No, bueno, es el cómo. Y eso marca un poquito, metiendo un poco el tema de la lactancia, que justamente la mamá siente un colchoncito ahí, ¿no? En donde cuando te corres de lo técnico, por ejemplo, ahora tenemos en la NEO a Noah, que es un chiquitino que nació de 29 semanas, un genio, eh, y ya quizás esté ahí a unos pasitos de empezar a estar está en contacto con su mamá, está con la mamá está con su cuerpo disponible, ponerlo, estar. Entonces me decía, ¿cuándo lo voy a aprender a la teta? Es una mamá soltera,
¿no? Ella, bueno, en las redes comunicó su historia, por eso lo comparto. Es una mamá soltera que tuvo un parto prematuro, soltera y también en una situación familiar donde se encuentra bastante sola. Entonces, para ella va a ir también y se queda y está con nosotros y es un grupo muy pequeño pero muy humano, y se siente cómoda porque se queda mucho más allá del tiempo que puede estar, que esto sería bueno para todos los padres que tengan horarios irrestrictos, que deje todo de acomodarse en zona de la comodidad sanitaria. Todo es en zona de la comodidad de cómo nos queda cómodos, que los padres en una hora vengan, los abracen, los alimenten, los dejen calladitos, dormiditos en la cuna y se vayan, para que el servicio quede... Y es crudo lo que digo, pero es real. Y es triste, Bueno, entonces uno dice, ¿no? Es real, esto no hay forma de discutirlo porque es así. por eso hoy cuando estaba arrancando, hasta que vos te conectabas, yo le decía a las personas que es importante que todos entiendan que la familia no tiene que ser visita en la NEO, que la familia tiene que poder sentirse parte de ese equipo que cuida la salud del chiquito, tiene que sentirse parte, no una visita, porque ellos, si todo sale bien, se van a ir con ese bebé ahí y no pueden llegar a su casa con el bebé recién egresado de Neo sin saber qué hacer ni cómo cuidarlo, sintiendo que los que sabían quedaron allá y ellos ahora se van a sentir muy desvalidos, no habiendo podido empezar a habilitarse en su función de cuidadores, que van a ser cuidadores de este bebé. Me parece que también es importante que las familias prematuras sepan que cuentan con derechos, que el hecho de poder ingresar a la NEO en Totalmente. modo restricto es un derecho. Justamente como estamos en este mes donde hay que visibilizar, UNICEF desde hace ya más de 10 años promueve Sí, esto en de, 2013. ¿no? Claro, Ujú. visibilizar los Sí, derechos, que son 10 y este es uno, que la familia no tiene que ser visita, tiene que ser parte. Eh, A mí me parece que, bueno, a ver, es importante que hablemos de esto, porque a quien le toca, ¿no? Que tu bebé llegó antes, por lo general lo toma por sorpresa. Hasta que uno no está un poco en este baile y quizás no dio demasiada bolilla a cuáles eran los derechos. Si estás en esta, tenés que informarte y pedir y exigir también que se respete tu derecho a ingresar irrestrictamente a la NEO, a contar con los diagnósticos oportunos, con el seguimiento que sea necesario para la salud de ese bebé. Eh, por suerte hoy se habla bastante más de esto. Yo, mira, hay sí. algo que me gustaría también dejar como idea. Hoy empezaba hablando de esto de que no me gusta decir el prematuro. A mí me parece que el prematuro suena a rótulo, suena como a etiqueta y que a veces Sí, sí, como después cosificar, ¿no? Algo. Sí, es difícil después sacarse de este mote y uno lo ve hoy con gente grande que alguna vez nació antes de tiempo y portó ese estigma toda la vida. Y prematurez se la puede asociar, entre otras cosas, con desvalimiento, con fragilidad, con estar imposibilitado, con necesitar de una muleta permanentemente o de otro que esté ahí haciendo por uno. Entonces, esto yo sí quiero que ojalá que haya muchas familias escuchando para que lo piensen, que a veces una de las reacciones comunes cuando un niño llega antes es sobreprotegerlo, porque claro, se lo ve realmente muy frágil, muy chiquitito, muy necesitado, y esa primera imagen, esas primeras imágenes suelen ser tan fuertes que quedan impregnadas en sus familiares y entonces de esta misma manera lo siguen viendo después. Esto no ayuda, porque ese bebé que quizás nació antes, en algún momento se va a ir del aneo, en algún momento va a comenzar a crecer, a desarrollarse, va a necesitar una mirada esperanzadora desde su familia para que él pueda construir su autoestima, su autonomía y sentirse alguien que puede. Si nosotros permanentemente lo estamos mirando como el pobrecito, que es chiquitito, que solito no puede, lo que le estamos transmitiendo es eso, que él no va a poder. Y entonces, más allá de las dificultades que puede traer, a veces la prematurez trae aparejadas dificultades,
le estamos claro. como empeorando el panorama, porque le estamos diciendo que no puede porque nació chiquitito. Hay gente que nació chiquitita y después crece y nada, y si no fuera porque le dicen el prematuro, capaz que ni se enteraría. Entonces, Tal cual. ¿no? De hecho, hay gente que ha nacido con dificultades y serias dificultades y uno ve que tienen un desarrollo a lo largo de su vida admirable y vos decís, qué bárbaro. No sé, alguien, por ejemplo, que ha nacido con una ceguera o con una sordera, con alguna dificultad y ha podido, a pesar de eso, hacer muchas cosas lindas en su vida. Entonces lo que se observa detrás de esa situación es una familia que apoyó, que apostó y que le dijo vos podés. Esto es fundamental, el vos podés. Habrán cosas que no y habrán Totalmente. otras que sí. Sí, quizás en otros tiempos. La prematuriz en sí no es una enfermedad. Esto está bueno. No es una para los papás saber que la prematuriz, es como bien decías vos, lo que trae la prematurez es justamente el riesgo de contraer algunas patologías y dependiendo el porqué, ¿no? De ese nacimiento temprano. Pero quizás tenga en su desarrollo otros tiempos. El otro día charlábamos con una pediatra y yo le decía, bueno, pero tiene que tener algunos controles especiales. No, los mismos de todos. Y quizás lo que hay que sí tener en cuenta es que su crecimiento va a ser en esa misma curva de crecimiento, de la misma que si en su misma línea va creciendo, no hay necesidad de comparar con otros, porque mismo puedes nacer a término y, y tener otras complicaciones. Entonces, en sí la prematurez no es una enfermedad, es tener las antenas bien abiertas, justamente desde contar con todas las herramientas como para llevar digamos, apachachar, como se dice, desde todo lugar, regenerando ese poquito que le faltaba dentro de la panza, poder generarlo afuera. Pero para poder generarlo fuera del cuerpo de esa mamá, también lo tiene que sostener desde acá y desde acá. Entonces ahí es importante, ese, como decís, vos podés, donde quizás el poner el cuerpo una importancia no solo desde lo alimenticio. Diría yo que para construir ese vínculo que tiene que ver justamente con el me voy a casa y ahora interactúo, lo cuido, cómo me doy cuenta de todos esos miedos que me quedaron, la interacción, el vínculo se forma con la interacción, entonces cuando el servicio de salud permite cambiarle un pañal vos, querés tomarle la temperatura y me decís, bueno, animarse a esa participación, ¿no? Que aunque está en una caja de cristal, una cuna, te habla y tu voz se potencia 3 veces más, cuidar de toda la parte ambiental es muy importante para ellos. Entonces, cuando viene mamá, es hermoso para ellos, nunca es una molestia esa mano en la espaldita. Entonces, cuando uno apuesta desde ese lugar es muy importante y es sublime para la parte del desarrollo en sí. De hecho, me quedé pensando, vos hace un rato decías como frase que a veces se escucha desde la medicina es le salvamos la vida. Sí, ponele, porque bueno, obviamente la medicina, la tecnología ayuda muchísimo, esto es real, pero, por ejemplo, con la importancia del método o de los cuidados mamá canguro, está hiper demostrado que no hay como el contacto humano. Esto, cuando en Colombia descubren casi por casualidad esta metodología, fue porque no les alcanzaba, claro, porque es muy costosa toda la aparatología de incubadoras y demás. No les alcanzaban las que tenían para la cantidad de bebés que habían ahí internados, entonces tenían que seleccionar y a los que tenían más riesgo de fallecer, bueno, dijeron, sosténganlos, ¿no? Como que ahí surge un poco esto del piel con piel, y a los que suponían que tenían mejores chances de sobrevida, les daban la incubadora. Bueno, para sorpresa de todo el mundo, los que realmente progresaban mejor eran los que tenían el contacto piel a piel. De ahí se empieza a estudiar la importancia, y hoy ya nadie podría negarla, la importancia del contacto humano, del calor de mamá, de papá, de la familia,
de las palabras amorosas, de este baño de palabras que es el que justamente humaniza a alguien. Entonces, bienvenida a la tecnología y los cuidados, la ciencia, ¿sí? Pero no es sin el amor, no es sin el cariño, no es sin la familia. Por eso es necesario que se la incorpore cada día más. Y Daniela, esta parte, ahora que hablaba, traes esto del piel a piel y que está comprobado fisiológicamente los beneficios. A nivel psicológico, esta parte del famoso apego, ¿no? Eh, qué colores, qué matices va tomando cuando, bueno, obviamente la interacción ayuda y demás, pero esto en estos casos es un poco más lento, es diferente a cuando tenemos un bebé rápidamente con nosotros. ¿Qué pasa con el tema del apego, no? Que a veces hasta le llaman, "Ay, bueno, me da impresión tocarlo, me da impresión, tiene que ver esto, ¿no? ¿Cómo es? Sí, por supuesto hay que ver qué edad tiene ese bebé que nació antes y si su piel lo permite, ¿sí? Ser tocado. Quizás si nació muy prematuro extremo todavía no se pueda, nunca se lo puede tomar, pero a medida que sí sea posible, la temperatura corporal de mamá, por ejemplo, sostenerlo sobre su pecho, para él va a ser lo más parecido a estar del otro lado de la piel cuando estaba adentro. Un bebé que llega antes, que se ve interrumpida su gestación y está acá afuera, no debería estar acá afuera, debería estar adentro. Entonces en el afuera tenemos que tratar de reproducir lo más parecidamente posible el ambiente intrauterino. Entonces, el hecho de que la mamá pueda sostenerlo acá en su pecho y piel con piel le permite a él regular su temperatura, sentir el olor de mamá, los latidos del corazón de mamá, sentirse como en casa, porque realmente el vientre de mamá fue su casa y debería seguirlo siendo. Entonces es importante que entendamos que quien nació antes requiere de unos meses más, requería de unos meses más de haber estado cuidado adentro. Entonces en el afuera tenemos que procurarle una casita lo más parecida posible. Y también las familias entender que como llegó antes y le faltaron unos meses de maduración, es probable que, por ejemplo, cuando comience jardincito, si vas a la E2, y capaz que su desarrollo, sus adquisiciones no sean las mismas, nunca son las mismas nadie con nadie, pero quizás vaya como un poquito más lento, lo digo entre comillas, que el compañerito. A veces en salita de dos, vos tenés el que entró con casi 3, el que entró con 2 recién cumplidos y el que nació antes, que entonces viene con una desventaja de unos meses porque le faltaron, ¿sí? Entonces la edad corregida es importante tenerla en cuenta para no comparar. Las comparaciones siempre son odiosas, pero las familias están como muy pendientes de fulanito ya habló y el Sí, mío sí, no, él caminó y el mío todavía no, como cuando nacen antes tienen tanto temor de esto de las dificultades y a veces están como todo el tiempo observando, ¿no? Si puede, si no puede, y comparando con el que sí pudo. Nació antes, va a requerir un poco más de tiempo para algunas cosas, sobre todo en los primeros añitos. Ya después llega un momento como que se acomodan, ¿no? Es que se equiparan, quiero decir. Pero, bueno, nada, yo quisiera dejar como esta idea La, de mirarlos por a lo que sí. veces, perdón que te interrumpí, Sí, sí. me acordé de algo y pensaba, estas situaciones, porque son, ¿no? Como situaciones críticas, vitales, ¿no? Vitales como la de tener un hijo eh, y la llegada prematura o la llegada antes de tiempo, deja una huella quizás en la familia, en la mamá, que en algunos momentos, suponte, ¿no? En el ingreso al jardín o en momentos muy puntuales, ¿no? Del crecimiento, del desarrollo, que se vuelven a revivir ciertos miedos que tienen que ver con esta llegada prematura, ¿puede ser? Sí, sí. Es que por eso yo decía, por eso insisto en que es tan importante que estas familias puedan mentalizar lo que les pasa respecto de este bebé que llegó como haya llegado y poder hablarlo porque es una forma de elaborarlo. Cuando esto no se produce, es muy común
que se queden como viéndolo así, como fijados en esa instancia de, uy, pobrecito, llegó antes, y entonces va a ser pobrecito que en el jardincito no va a poder, pobrecito que en la escuela no va a estar a la altura, pobrecito que para el deporte tampoco, y entonces es muy común la sobreprotección, como que si lo veo que solito no puede, entonces yo le hago de muleta. Bueno, yo creo que esto hay que revisarlo, me parece eh, que a veces queda como muy instalada esta cosa de la mamá sombra, que le va por detrás porque tiene miedo, miedo que se caiga, miedo que no pueda, y este miedo se le suele trasladar, obviamente que esto es como muy inconsciente, pero no es bueno Sí, traspasarle miedos, porque lo que él necesita es recibir confianza, confianza de que sí va a poder. Por eso insisto, mirarlo por lo que sí puede. Ay, le quiero mandar un beso enorme a Filomena, que se acaba de sumar. Eh, una parienta que tengo en otra provincia y que hace mucho que no nos vemos. ah, mira, Ah, y hoy se sumó alguien sí, desde Italia. No sé si viste que nos saludaban de Italia. ah, no, qué bueno, qué grado. Qué bueno, la verdad que es un tema que es lindo poder mirarlo de diferentes lugares, que es muy, muy interesante, porque hay como un momento que yo lo llamo, es un momento gris, ¿no? Que está estable el bebé, la mamá está con esta mecánica de sacarse leche, la leche es la parte física a través de ¿no? De por dónde llego a mi bebé, entonces mido más o menos cómo puedo rendir ante eso, cuando hay también bajones, ¿no? Que tiene que ver, bueno, no alcanzo con el volumen de leche, se suma una angustia más, o el cansancio y la rutina. Entonces es muy importante poder no solo ver en lo inmediato, en lo que sucede, sino poder, esto que decís vos, esa interacción, ese vínculo, al contrario, de ver qué fuertes son, cómo van avanzando, y que la mamá lo pueda capitalizar ya desde ese momento, diría que es muy importante para lo que vos estabas contando recién, quizás no se borra del todo. Quizás eso es algo que también revivimos historias propias, nuestras, ¿no? La lactancia, yo siempre digo, también es un escenario donde sale el detrás de escena, nuestro niño interior, lo que pasó con nuestras madres, nuestros abuelos, ahí se planta en que es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, pero esto se potencia más. Entonces es muy importante poder fortalecerlo desde ahí. Y aunque a veces dicen, bueno, pero no hace falta que la madre le esté diciendo qué bien lo hace, que sí, claro que lo hace. Tampoco subestimando ni aniñando desde ese lugar porque la madre lo percibe, pero claramente uno tiene herramientas de cómo hacerlo Yo creo de manera sinceramente respetuosa. que alguien que nació con un grado de prematurez importante y salió adelante tiene unas ganas de vivir y una fuerza admirable. Entonces también ese es un Total. mensaje que les podemos dar y es otra manera de mirarlos, porque hay que nacer antes y llegar, ¿eh? Creo que no cualquiera y bueno, los que lo hacen tienen una fortaleza que hay que poder valorárselas. Sí, sí, yo con las mamás, la verdad que esa parte siempre, porque ellas agradecen mucho al afuera, gracias al equipo, sin ustedes no estaríamos acá, esto se da, Dani, te tuteo, mucho, gracias a ustedes, no, yo la verdad que siempre trato de decir, en realidad la protagonista, los protagonistas son la familia, sin ellos no logramos nada, Es el amor. absolutamente nada. El equipo asiste y acompaña, pero sin amor nadie sobrevive. Y eso está archi mega Exacto, demostrado. Sin amor las personas no sobrevivimos. Por más que nos cuiden, que nos exactamente. alimenten, que desde cuestiones de salud básicas estén cubiertas, sin amor nadie sale adelante. Al menos de un modo Y saludable. poder ayudar a la mamá, mira, pasó, esto es un ejemplo cortito, vos decime el tiempo porque yo a veces no tengo reloj acá, Se nos está por es cortar. cortito. Bueno, nada, que una mamá no iba, no estaba, no había caído como habíamos hablado, y cuando se empezó a aprender a la teta, empezó a venir en todos los horarios y antes de tiempo. Este es el ejemplo claramente de que cuando yo vi
como si fuera ella, estoy hablando en primera persona, que mi bebé estando conmigo, despierta, come, se alimenta, me conecto, se conectó y empezó a venir, y venía antes de horario, y venía más seguido. Entonces yo me reía con mis compañeras, le digo, viste, faltaba eso, no, que no es por la teta, no, no. Y después se fue a otro extremo, pero estuvo buenísimo, de un extremo a otro encontró un punto medio hasta que se egresaron. Pero es muy importante. La verdad que vamos por agrandar el equipo y de manera holística, realmente como lo Sí, necesitan las sí. familias. Y hace falta ¿Eh? tiempos y la familia a veces necesita eso, que se le respeten sus tiempos, que ya van a poder. Sí, A veces el shock inicial es muy fuerte, pero con un poco de tiempo, de paciencia, de confianza que los profesionales que puedan brindarles. Y a veces no hace falta decir demasiado, a veces es desde lo gestual, ¿sí? Ser amorosos desde lo gestual, acompañarlos de ese totalmente, modo. Bueno, Amalia, se nos va a totalmente. cortar. Bueno, un enorme placer. Bueno, Me han pedido del equipo después guardarnos y mostrarnos porque queremos saber lo importante, porque tiene unas ganas terribles de que haya una psicóloga en nuestro equipo. Así que va a ser muy lindo mostrárselos. Y un gusto bueno, enorme. Muchas gracias. Sé que igualmente. estás con un montón de cosas, Bueno, Amalia, y me diste el espacio. dale. Un beso Bueno, grande saludo para a vos todos y a los que toda nos la ven. gente que se sumó. Chaucito. Bien, chao, gracias.